Universidad Politécnica de Honduras, transformando ideas en un gran potencial. Estimados y estimadas estudiantes, les damos la más cordial bienvenida al curso de Estadística 2. Como siempre, es un verdadero placer compartir con ustedes este video tutorial que esperamos les ayude a comprender mejor los temas de estadística. En el programa de hoy continuaremos estudiando la comprobación o contraste de hipótesis e iremos un paso más adelante para analizar los tipos de errores que se dan al comprobar una hipótesis. Debo recordarles que tengan a la mano la tabla de distribución normal porque la utilizaremos. Comencemos haciendo un breve recordatorio de los pasos a seguir para la comprobación de hipótesis. Paso número 1. Planteamiento de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Paso número 2. Determinar el nivel de significancia, es decir, el riesgo que tomaremos si nos equivocamos al aceptar o rechazar una hipótesis. Usualmente, los niveles de significancia más utilizados son el 1%, el 5% y el 10%. En contraste, los niveles de confianza son el 99%, el 95%, y el 90%. Paso número 3. Determinar los valores críticos de Z. Paso número 4. Definición de la regla de decisión. Paso número 5. Interpretación y conclusión. Ahora que ya hemos recordado estos pasos, vamos a hacer un nuevo ejercicio para comprobar o contrastar una hipótesis. ¿Cuál es el paso número 1? Definir la hipótesis nula H sub 0 y la hipótesis alternativa H sub A. Para eso, aquí tenemos el siguiente problema. El gerente de cuentas de un banco desea probar la hipótesis que las cuentas tienen un promedio de $312. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? Que las cuentas tienen un promedio de $312, es decir, H sub 0, mu es igual a 312. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Que las cuentas no tienen un promedio de $312, es decir, que H sub A, mu no es igual a 312. Ya tenemos entonces planteadas las hipótesis nula y la alternativa. ¿Cuál es el siguiente paso? Determinar el nivel de significancia, es decir, decidir el porcentaje de riesgo o margen de cometer un error. Recuerden que esto lo decide el investigador. En nuestro caso, el problema dice así. Para minimizar la probabilidad de cometer un error tipo 1, el gerente decide un valor alfa del 1%. El nivel de significancia es de 1%. Esto significa que el nivel de confianza es del 99%. ¿Cuál es el siguiente paso? Determinar los valores críticos de Z. Aquí es donde comenzamos a hacer algunos cálculos y desde luego nos auxiliaremos de la tabla de distribución normal. Comencemos por recordar cuál es el nivel de confianza determinado por el investigador.
es el 99%. Pues ese 99%, o sea 0.99, lo dividimos entre 2, que son las partes de la curva normal, para determinar la zona de aceptación. ¿Cuánto es 0.99 entre 2? 0.4950. Está ubicado tanto a la derecha como a la izquierda de 0 en la gráfica de la curva normal. De igual manera, el 1% restante, o sea 0.01, lo dividimos entre 2. ¿Cuánto es? 0.005, que se ubica tanto en la zona de rechazo en la cola derecha como en la zona de rechazo de la cola izquierda, y ese es el valor alfa. Ahora, tomando estos valores, debemos definir los límites, tanto positivos como negativos, en la zona de aceptación de los valores Z. Aquí es donde nos auxiliamos de la tabla de distribución normal. ¿Cuál es el resultado de dividir 99 entre 2? ¿Cuál fue el resultado de dividir 0.99 entre 2? 0.4950. Busquemos ese número en la tabla de la curva normal y lo localizaremos en la fila que corresponde al valor Z de 2.5 y en la columna que corresponde a 0.08. Si sumamos 2.5 más 0.08, el resultado es 2.58. Por lo tanto, ese será el límite tanto en el lado positivo de 0 como en el lado negativo. Y estos límites determinan la zona de aceptación en la curva normal. Ya con estos datos, ¿cuál es el siguiente paso? Definir la regla de decisión. ¿Cuál será? Aceptar h sub 0 si el valor z encontrado se encuentra entre negativo 2.58 y positivo 2.58. Muy bien, hasta aquí hemos definido la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Definimos el nivel de significancia, definimos los valores críticos de z y determinamos la regla de decisión. ¿Qué falta por hacer? La interpretación de los resultados y la conclusión. Es decir, saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis. Naturalmente, para eso necesitamos hacer los cálculos respectivos. Retomemos el problema que dice así. El gerente de cuentas de un banco desea aprobar la hipótesis que las cuentas tienen un promedio de $312. Para comprobarlo, tomó una muestra de 200 cuentas que dieron una media de $298.10, con una desviación estándar de 97.30. Para minimizar la probabilidad de error tipo 1, tomó un nivel de significancia del 1% y un nivel de confianza del 99%. Saquemos los datos que necesitamos para comprender mejor el problema. Media poblacional h sub 0 es igual a 312. Media muestral es igual a 298.10. La desviación estándar 97.30 y las unidades tomadas en la muestra 200. Ya con estos datos debemos entonces encontrar el valor z y averiguar
en qué zona cae el resultado. Para eso entonces usemos la siguiente fórmula. Valor Z es igual a la media muestral menos la media poblacional, que en este caso es la hipótesis nula, sobre la desviación estándar conocida, entre la raíz de n, que es la cantidad de unidades tomadas de la muestra. Sustituyamos los valores en la fórmula y tenemos lo siguiente. Valor Z, que es igual a la media muestral, que es 298.10, menos la media poblacional o hipótesis nula, que es 312, entre la desviación estándar conocida, que es 97.30, entre la raíz de 200, que es la cantidad de unidades tomadas en la muestra. Desarrollemos la fórmula. ¿Cuánto es 298.10 menos 312? Negativo 13.90. Ahora el planteamiento queda así. Valor Z es igual a negativo 13.90 entre la desviación estándar conocida, que es 97.30, entre la raíz de 200, que es la cantidad de unidades tomadas en la muestra. Ahora vamos a encontrar el resultado de dividir la desviación estándar entre la raíz cuadrada de 200. Obviamente, primero necesitamos obtener la raíz cuadrada de 200. ¿Cuánto es? 14.142. Ahora el planteamiento queda así. Valor Z es igual a negativo 13.90 entre la desviación estándar conocida, que es 97.30, entre 14.142. Luego vamos a dividir la desviación estándar, que es 97.30, entre 14.142. ¿Cuánto es? 6.88. Ahora el planteamiento queda así. Valor Z es igual a negativo 13.90 entre 6.88. ¿Cuánto es? Negativo 2.02. Entonces el valor Z encontrado es negativo 2.02. Ya con este resultado, ubiquémoslo en la gráfica para saber si cae en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Ahí tenemos ese valor graficado. Ahora sí, ya podemos hacer una interpretación y obtener una conclusión. Para eso debemos recordar la regla de aceptación. ¿Cuál es? Aceptar h sub 0 si el valor Z encontrado está entre negativo 2.58 y positivo 2.58. ¿En qué zona cayó el valor Z encontrado? Entre 2.58 negativo y 2.58 positivo. En otras palabras, el valor Z encontrado cayó en la zona de aceptación o zona de no rechazo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que no se debe rechazar la hipótesis nula, es decir, se debe aceptar. Por ahora llegamos al final del programa. Les invito para que nos encontremos en nuestro próximo programa, en el que continuaremos estudiando el tema de la prueba, comprobación o contraste de hipótesis, y ampliaremos sobre los tipos de error que se pueden dar al rechazar o aceptar una hipótesis. No olvide estudiar tanto como sea posible por su cuenta, visualizar este vídeo cuanto sea necesario y auxiliarse de su tutor o tutora si aún tiene dudas. Hasta pronto.